en el caso de Augusto Comte, la cosa era tremenda, porque lo que pretendió Augusto Comte, y en parte lo consiguió, en parte por lo menos durante muchos años, fue, al crear la sociología, al crear una nueva palabra, hace una reorganización de todo el mapa que supone pues eliminar muchas de las disciplinas que antes existían. Concretamente la sociología de Comte va dirigida directamente contra los psicólogos, precisamente, es decir, Comte es el enemigo nato de los psicólogos, debían meterla ahí el sociólogo es el enemigo nato de la psicología, porque lo hizo aposta para criticar la psicología, y de la teología. Es decir, ya no hablamos según el catecismo positivista, desaparece la teología y la psicología, que tienen que ver con las ciencias del alma tradicionales, con las ciencias de los espíritus, con lo que llamó Wolff la neumatología, ciencias de los espíritus. Eso fuera, ¿verdad? Porque el positivismo, de uno u otro, si no es materialista, se aproxima al asunto. Y entonces, claro, la sociología de Comte supone una reorganización completamente del mapa. Pues una cosa así yo creo que hay que pensar en principio cuando se piensa en un nuevo nombre, como es la psicología. Algo nuevo está pasando aquí. Bueno, no tenemos tiempo de analizar este asunto tan abundante. Respondo rapidísimamente a algunas tesis que yo he mantenido hace ya muchos años y que además son muy comunes en muchas de sus partes, y que hay más o menos la conexión entre el nuevo nombre de psicología y el protestantismo, la reforma protestante, la reforma luterana y calvinista. Reforma luterana y calvinista que está a su vez vinculada al capitalismo, como sabemos, desde Max Weber, etcétera, etcétera. De manera que entonces, y claro, la dificultad de esto parece que está admitido por casi todos. Es decir, la psicología, el interés psicológico aparece en la época precisamente del auge del capitalismo, de la formación del capitalismo mercantil. Aparece Foucault, por ejemplo, ya decir que en esta época es cuando se descubre el hombre y se crea el hombre. Foucault lo dice incluso en directo, no es que se crea el hombre, la primera vez que se crea el hombre. Y una nueva episteme que dice, y entonces en el siglo XVI y XVII, etcétera, aparecería un nuevo tipo de realidad, que sería el individuo, el individualismo, por tanto, y la psicología pues sería la disciplina consagrada a ocuparse de esta nueva realidad histórica que ha aparecido en estos siglos, ¿verdad? A consecuencia de nuestras relaciones sociales y conocidas. No podemos detenernos en esto. Lo que únicamente quisiera apuntar es lo siguiente, sobre todo para los que estén interesados en este asunto. Lo que quisiera subrayar es lo siguiente, que hablar del protestantismo es demasiado genérico. El protestantismo es una cosa muy genérica. Decir que la psicología es una disciplina protestante en su origen, que los países católicos no tuvieron psicología ni la necesitaron nunca, ¿verdad? Cosas que en cierto modo pues, sí se pueden apoyar con argumentos, digamos, filológicos, sociales, históricos, pero no es suficiente porque el protestantismo es una cosa muy amplia, y sobre todo por este hecho, que a mí yo no puedo llegar a entender cómo se puede afirmar con Foucault que el hombre se descubre en el siglo XVII, ¿verdad? Y además lo descubre un español, según Foucault. En fin, ya, por lo menos podríamos, ahora en este momento que están en la cumbre de Niza discutiéndose las prioridades, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Lo descubre Velázquez al pintar las meninas, ¿verdad? Cuando pinta las meninas, pues el lugar del rey es ese lugar vacío, etc. Bueno, a mí todo esto me parece música celestial, pero bueno, para que sea con mejor opinión. Entonces, que se descubre el individuo. Hombre, es que antes no había individuos. Es decir, que se descubre el individuo en el siglo XVII, entonces Aristóteles, ¿qué era? Y la conciencia del individuo y el ciudadano. O sea, me parece excesivo. Yo creo que habría que matizar, por una parte, por lo menos decir que se descubre, vamos a decirlo un poco, terminología que yo no aceptaría, pero lo digo para abreviar, un poco lo que decía Lucas en el origen de la novela, ¿no? Lucas sostiene que la novela, el género literario novela, que es un género que aparece precisamente en la sociedad burguesa y que la novela supone la burguesía porque los personajes de la novela clásica, de Balzac, etcétera, son personajes burgueses y que no tiene sentido una novela fuera del ambiente social de la burguesía. Bien. Pero al margen de esto, claro, la idea de individuo, bueno, que inspirándonos en esto, simplemente para decir algo, para dar una coordenada por ahí, que luego se borre, pues se podría decir que la psicología se preocupa no del individuo o del individuo, sino del individuo burgués, por ejemplo, el individuo burgués. ¿Qué quiere decir esto? Porque el comerciante
del que ha roto amarras con el pueblo, con la ciudad donde vive, que está yendo de una ciudad a otra, que está flotando de algún modo, y entonces ese individualismo no es que se haya inventado el individuo, sino que ese individuo funciona en otras coordenadas, y estas serían suficientes para hacer esa especie de relieve psicológico. Pero yo creo que, sobre todo, no hago más que apuntarlo porque es una cuestión ya sumamente delicada, yo creo que sobre todo, si el protestantismo ha tenido algo que ver directamente con la psicología, en el sentido más radical de la expresión, es precisamente por el voluntarismo de Lutero y de Calvino. ¿El voluntarismo qué quiere decir voluntarismo? El voluntarismo de Dios. Pues que Dios no está sometido a ninguna norma, que Dios hace lo que quiere, enteramente, que Dios hace lo que le da la gana, que su lógica está por encima de la lógica humana. Por tanto, la norma de Dios es inescrutable. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el individuo que está realmente, su conciencia está en presencia directa de Dios a través de la Biblia editada por Gutenberg, también es casualidad, ¿verdad? Precisamente tenía que ser la Biblia de tipo de móviles, aquella a través de la cual soplaba el Espíritu Santo. A través de esa Biblia la conciencia está ella sola con Dios, pero con un Dios voluntarista, es decir, con un Dios que le puede condenar o salvar a su arbitrio, ¿verdad? Porque no está sometido a ninguna regla ni a ningún compromiso. Es decir, Dios puede salvar al pecador y puede condenar al justo en cualquier momento, hasta ese extremo de injusticia que llegaría. Muchas veces he dicho, para analizar un poco la trascendencia del calvinismo, que en España, que fuimos católicos, a Dios gracias, ¿verdad?, durante siempre, que no, aquí no hubo calvinistas porque la Inquisición los liquidó, los mató, claro, la mejor forma de suprimir la enfermedad, ¿verdad? Pero que sin embargo el calvinismo entró en España en el siglo pasado en la forma de bombo de la lotería. La lotería con su bombo, ¿verdad?, pues dispensa la suerte. Se dice al que le toca la lotería en Navidad, se llama agraciado, le toca la gracia de Dios, ¿verdad?, es un agraciado. Y el que juega no le toca la lotería es un desgraciado. Y entonces ya verán este año, como todos los jugadores de años, a quien le toca la suerte, algún individuo por ahí de Alicante, lo que fuera, o de Soria, igual mira, ¿no?, que le tocan los millones, dice, sobre todo si es de clases populares, dice, me lo merecía, gracias a Dios, Dios existe. Eso lo digo varios años, ahora también lo dirán, compruébenlo a ver si me equivoco o no. Entonces, quiero decir, ¿por qué? Porque la lotería es un ejemplo típico de mecanismo tecnológico de lo que es la gracia de Dios, calvinista. Es decir, es una gracia que está sometida, es aleatoria, está completamente fuera de todo, que simplemente toca donde quiera. La voluntad divina es la aleatoriedad, y por tanto la falta de normas, en principio. Son normas estadísticas que no son normas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este hombre luterano, que es el capitalista, etc., el mercader, el comerciante, el que estudia más Weber, principalmente, este nuevo individuo, pues está fuera de toda norma, sencillamente. Es un individuo formal, puramente formal. Este individuo es el mismo que Kant describiría después como individuo ético, individuo moral. Es el individuo que está sometido únicamente al imperativo categórico. El imperativo categórico es un imperativo formal, que no dice absolutamente nada de lo que hay que hacer. Cada cual tiene que inventárselo, ¿verdad? Cada cual tiene que inventar su propio código moral, porque el imperativo categórico no dice nada. De manera que se podría decir muy bien que Hitler actuó de modo kantiano con un imperativo categórico en el que estaba inscrito el matar 8 millones de judíos, ¿claro? Era su imperativo categórico, y es exactamente igual que lo contrario. Bueno, pues entonces, desde este punto de vista, la psicología, ¿qué tiene que ver con la medicina? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver con la medicina? La psicología ha aparecido en la época moderna, pero ¿cómo ha aparecido? Si ponemos en duda totalmente que la psicología haya aparecido de la nada, o porque se ha creado el individuo, ¿verdad?, es Nilo, o porque se ha descubierto de Nilo el componente psicológico, pues la psicología ha tenido que preexistir, ¿verdad?, que preexistir. Un modo rapidísimo de formular el problema histórico es referirlo precisamente a la evolución de las facultades universitarias, precisamente, en donde allí vemos sin trampa ni cartón cuál es el lugar de cada disciplina de las que estamos manejando.